Cuidar a un marido paralizado en la cama durante 7 años. Últimamente cada mañana encontraba un agujero en su ropa interior. Trepé en secreto por la ventana para espiar y descubrí una verdad aterradora. Madrid a finales del invierno, el viento desde los lagos de una lujosa urbanización en Pozuelo de Alarcón soplaba hasta sentirse un frío cortante. Fuera de la verja, las luces amarillas iluminaban la hilera de pinos rectos y ordenados. Cualquiera que lo viera pensaría que mi casa era el retrato de una familia cálida y próspera. Mi nombre es Carmen Balbuena. Ese año tenía 43 años. Ocupaba el cargo de directora en la empresa constructora de la familia, Constructora Ibérica S.A. Los de afuera solían elogiarme. Qué buena vida tiene la señora Carmen. Es mujer, pero es la jefa. Su casa es preciosa, su coche es de lujo. Habla una vez y los empleados obedecen al instante. Yo solo sonreía. La sonrisa de alguien que ya se ha acostumbrado a tragarse las lágrimas porque nadie lo sabe. En cuanto terminaba la jornada laboral, volvía a ese magnífico chalet no para descansar, sino para cambiarme de ropa, lavar el cuerpo y dar cucharada tras cucharada de papilla suave a mi marido, Alejandro Vargas. Alejandro yacía en una cama médica colocada en el centro de nuestro dormitorio en la segunda planta. Hacía 6 años y 7 meses. Regresando de la Sierra de Guadarrama, nuestro coche sufrió un accidente en una curva muy pronunciada. Ese día era yo quien conducía. Desde entonces, él perdió casi toda su capacidad para valerse por sí mismo. Su conciencia subía y bajaba. Sus brazos y piernas eran débiles. Su boca solo podía emitir murmullos incomprensibles. Siempre pensé que mi vida era una deuda de sangre con él. Cada vez que lograba conciliar el sueño junto a su cama, mi suegra, doña Pilar, entraba con su bastón. Tenía los ojos enrojecidos, pero sus palabras eran tan afiladas como cuchillos. ¿Puedes dormir, Carmen? Mi hijo está ahí postrado y tú eres capaz de dormir. Yo me despertaba de inmediato. Suegra. Solo cerré los ojos un momento. Ella sonreía con sarcasmo. Oh, claro que estás cansada. Como eres la directora, seguro que estás cansada. Mientras que Alejandro, mi hijo, lleva postrado como un trozo de madera más de 6 años. Seguro que está muy feliz. Yo bajaba la cabeza, sin rechistar. Hay frases que, si se dicen una vez, son una reprimenda, pero si se dicen cientos de veces, se convierten en una soga al cuello. Doña Pilar solía mencionar el accidente frente a los familiares, frente a los médicos, e incluso frente a Rosario, nuestra empleada del hogar. Si no hubiera sido ella quien conducía ese día, mi hijo no estaría así. ¿Qué tiene de admirable esa mujer? No se le ve nada bueno. Lo único que hace es arruinar los asuntos familiares. Lo escuchaba hasta que mis oídos se adormecían, pero el adormecimiento era por fuera, por dentro seguía doliendo. La única persona en esta casa que me hablaba con suavidad era la doctora Inés. Tenía poco más de 30 años, tez blanca, cabello teñido de castaño. Siempre llevaba su bata médica impecable y hablaba en voz baja. Inés insistía en hacerle la fisioterapia a ella misma, diciendo que su caso requería tacto médico, y cada vez que venía a examinar los músculos de los brazos de Alejandro, se giraba hacia mí. Señora Carmen, la condición del señor Alejandro es muy específica. Mientras sigamos el protocolo de tratamiento correctamente, todavía hay esperanza. No cambie de médico ni deje que demasiada gente interfiera, o nuestro esfuerzo de años será en vano. Al escuchar la palabra esperanza, mi corazón se derretía. La esperanza para otros podría ser solo una palabra. Para mí era un salvavidas en medio del océano. Aunque ese salvavidas estuviera podrido, me aferraría a él. Rosario, nuestra empleada del hogar, originaria de un pueblo de Jaén, me tenía mucho cariño. Tenía casi 60 años y su pelo ya empezaba a encanecer. Su trabajo no era rápido, pero sí muy limpio. Durante el día ayudaba a cocinar y a cambiar las sábanas de Alejandro. Por la noche dormía en una pequeña habitación en la planta baja. Una vez me trajo la papilla y me vio masajeando las piernas de mi marido con los ojos hinchados. Suspiró. Señora Carmen, para cuidar a un enfermo también hay que descansar. Si sigue así, acabará enfermando usted antes que el señor. Sonreí cansada. Si me pongo enferma, ¿quién cuidará de Alejandro? Rosario murmuró. El destino de las mujeres siempre es así. Fuera de casa es la jefa. Al llegar a casa sigue teniendo que preocuparse de si el puré de la olla tiene el sabor adecuado. Me reí un poco. En esta habitación con olor a desinfectante, las palabras de Rosario eran como una pequeña llama. Pero una llama tan pequeña no bastaba para calentar todo el invierno. Los gastos médicos aumentaban cada mes. Máquinas de fisioterapia, medicamentos importados, suministros médicos, visitas de especialistas, todo costaba millones.
Una vez, doña Pilar dejó un montón de facturas sobre la mesa del comedor. La doctora Inés dice que hace falta una máquina nueva. Cuesta más de 100.000 euros. Encárgate tú. Miré la cifra. Mis manos se sintieron frías. Suegra, déjeme revisarlo primero con las cuentas de la empresa. El flujo de caja últimamente está un poco ajustado. Doña Pilar golpeó la mesa. ¿Ajustado? Para construir edificios para otros sí puedes, pero para salvar la vida de tu propio marido eres una tacaña. El dinero se puede ganar, la vida no. No seas calculadora como los extraños. Me mordí el labio hasta casi sangrar. Inés, que estaba sentada a su lado, me sirvió té suavemente. Señora Carmen, lo entiendo. Usted está bajo mucha presión. Pero la enfermedad del señor Alejandro no puede esperar. Dos personas, una golpeaba, la otra acariciaba. Yo estaba en el medio como nuera, como esposa y como una cartera que no tenía derecho a quejarse. Esa noche, como cualquier otra, lavé el cuerpo de Alejandro con una toalla húmeda y caliente. Le cambié la ropa, las sábanas, revisé el monitor y le di unas cucharadas de papilla. Yacía inmóvil, con los ojos cerrados, el rostro mucho más delgado que antes, pero aún conservaba la belleza que una vez me hizo estar segura de haberte casado con el hombre adecuado. Le subí la manta hasta el pecho y le susurré. Alejandro, si puedes oírme, aguanta. Estoy muy cansada, pero seguiré esperando. No hubo respuesta, solo el sonido del monitor médico pitando rítmicamente. Cuando llevé su ropa sucia al cuarto de lavado, mis manos se detuvieron de repente. El calzoncillo gris claro estaba roto. Un pequeño agujero en la cadera derecha, justo cerca de la goma elástica. Fruncí el ceño y lo acerqué a la luz. El desgarro no era grande, solo del tamaño de la yema de un dedo. Los bordes de la tela estaban un poco curvados, como si se hubiera enganchado en algo, y luego tirado a la fuerza. Pensé que quizás era porque ya estaba viejo, y se lavaba a menudo. Un enfermo que solo está tumbado también puede romper su ropa al rozar con la cama. Suspiré y lo eché en un cesto aparte. En ese momento, no tenía ni idea de que ese pequeño agujero sería la primera grieta en el muro de mentiras que la familia de mi marido había construido durante más de 6 años. Los primeros días no le di mucha importancia. Es normal que las cosas se estropeen rápido en una casa con un enfermo, pero después del tercer calzoncillo, y luego el cuarto, empecé a sentirme extraña. Cada pocos días, cuando recogía la ropa de Alejandro, siempre había uno con un agujero en el mismo sitio, cadera derecha, cerca de la goma elástica. Nunca en la izquierda, nunca atrás, siempre en el mismo sitio. Cogí esos calzoncillos y los apilé. El desgarro tenía forma de media luna. Los bordes de la tela estaban tensos, el hilo elástico un poco salido. No parecía tela podrida, sino más bien como si se hubiera enganchado con un objeto afilado y se hubiera tirado. En algunos desgarros incluso había una leve mancha negra, como grasa o polvo metálico. Me quedé pensativa. Abajo, Rosario estaba limpiando unas verduras. Llevé uno de los calzoncillos y le pregunté, Rosario, estos últimos días al cambiar de ropa a Alejandro, ¿has sentido algo raro, como si se enganchara con algo? Ella levantó la cabeza con cara de confusión. ¿Engancharse cómo, señora? Le mostré la prenda. Esto, Rosario, se ha roto varias veces en el mismo sitio. Rosario lo examinó bajo la luz. Qué raro, señora. Yo le cambio la ropa al señor con mucho cuidado. Él casi no se mueve. Solo le levanto un poco el cuerpo, le pongo la ropa y se la arreglo. La miré fijamente. Rosario era una persona honesta. Me quedé callada. Ella entró en pánico. No vaya a pensar que he sido yo quien lo ha roto, señora. No he notado nada. Y si se rompe hasta un plato, yo se lo digo enseguida. La tranquilicé. No, Rosario, no te estoy culpando. Solo pregunto. A lo mejor es la lavadora, señora. Las lavadoras modernas a veces hacen cosas raras. Esbocé una leve sonrisa, pero mi corazón no lo hizo. Esa tarde revisé la lavadora. No había partes afiladas. Probé a lavar un pañuelo y salió intacto. Revisé todos los cestos y el tendedero, y no encontré nada. Por la noche, después de que doña Pilar terminara de cenar y se retirara a su habitación para rezar, entré en la de Alejandro. La habitación seguía igual, tenuemente iluminada por la lámpara de noche, con olor a desinfectante y restos de papilla. Él yacía inmóvil. Revisé su cama médica. No había esquinas afiladas. Incluso gateé debajo de la cama, sintiéndome ridícula. La directora de una empresa constructora arrodillada bajo la cama, solo para buscar la causa de unos calzoncillos rotos. Justo en ese momento, la voz de la doctora Inés sonó desde atrás. Señora Carmen, ¿qué busca? Me sobresalté. Casi me golpeó la cabeza con la cama. Inés estaba en el umbral, con una leve sonrisa. Llevaba una camisa color crema.
el pelo recogido en una coleta baja. Parecía tan buena. Me levanté mientras me limpiaba las manos. Estaba revisando la cama. La ropa de Alejandro se rompe a menudo últimamente. Inés miró de reojo la prenda que había dejado en la silla y sonrió. Quizás porque la tela es vieja, señora. La ropa de los enfermos se lava a menudo con agua caliente, así que se desgasta rápido. La miré fijamente, pero siempre se rompe en el mismo sitio. La expresión de Inés cambió levemente, solo por una fracción de segundo, luego volvió a sonreír y se acercó a Alejandro. Señora Carmen, parece que está usted demasiado tensa últimamente. Las personas que cuidan a pacientes crónicos suelen ponerse así, prestando demasiada atención a pequeños detalles. Debería descansar más. Antes de que pudiera responder, entró doña Pilar. Sigues armando un escándalo por un calzoncillo roto. No te centras en cuidar a tu marido y te dedicas a tonterías. Me mordí el labio. Suegra, solo quería saber por qué. Doña Pilar me miró con frialdad. ¿Quieres saberlo? Pregúntale a tu propio corazón. Alguien que cuida a su marido con amor da gracias de que siga respirando. Tú lo cuidas por obligación, por eso todo te parece un problema. Esa frase dolió más de lo que esperaba. Inés, de pie a su lado, no me defendió. Solo se dedicó a medirle la presión arterial a Alejandro. La habitación se quedó en silencio. Esa noche no dormí. Cogí un calzoncillo nuevo y, antes de ponérselo a Alejandro, le cosí un hilo verde muy fino en el interior de la cadera derecha. Tan fino que era casi invisible. Mientras cosía, me decía a mí misma que tal vez estaba pensando demasiado. Cambié la ropa de Alejandro con mucha lentitud. Al terminar lo revisé una vez más. La prenda estaba intacta, el hilo verde oculto a la perfección. Antes de apagar la luz, le susurré. Alejandro, si me equivoco me reiré de mí misma, pero sí tengo razón. A la mañana siguiente, mientras Rosario seguía en la cocina, subí a la habitación para cambiar a mi marido. Fuera de la ventana, el cielo de Madrid seguía gris. Aparté la manta y mi corazón pareció detenerse. Ese calzoncillo nuevo tenía un agujero en el mismo lugar. El hilo verde estaba roto, y en el borde del desgarro volvía a ver una leve mancha negra de grasa. Me quedé congelada junto a la cama. Alejandro seguía tumbado, con el rostro tranquilo, como si no pasara nada. Pero desde ese momento, supe que dentro de esta habitación algo despertaba cada noche. No le conté a nadie sobre el hilo verde. Metí la prenda rota en una bolsa de plástico y la guardé en el fondo del cajón de mi escritorio, junto con las anteriores. No sabía para qué, solo sabía que no podía tirarlas. Esa mañana, Rosario trajo la papilla y me vio pálida. ¿Está enferma, señora? ¿Quiere que llame a la doctora Inés? Respondí rápidamente. No hace falta, Rosario. Ella me miró con recelo. Bueno, si no quiere. Pero últimamente veo que la doctora Inés viene a casa más que el repartidor de globo. Rosario se dio cuenta de que había hablado de más y bajó la mirada enseguida. Yo solté una risita, pero la risa se desvaneció cuando miré a Alejandro. Seguía allí tumbado, tan tranquilo que daba miedo. Me senté, le limpié la comisura de los labios y le cambié la camisa. Cuando mi mano estaba cerca del cuello de su camisa me detuve. Había un olor extraño. No era olor a alimento, ni a desinfectante, ni a detergente. Era el olor de un perfume masculino, una mezcla de madera y un toque de tabaco. Una persona enferma, postrada en una habitación cerrada. ¿De dónde salía ese olor? Acerqué la nariz. Era muy tenue pero real. Lo miré. Mantenía los ojos cerrados. Si no fuera por los calzoncillos rotos en mi cajón, quizá habría vuelto a culparme a mí misma. Ese mediodía llegó la doctora Inés. Entró como de costumbre, dejó su bolso y me saludó amablemente. Señora Carmen, está muy pálida. Ha vuelto a trasnochar, ¿verdad? Yo, que estaba de pie cerca del botiquín, pregunté como si nada. Inés, últimamente le has cambiado el tipo de aceite de masaje a Alejandro, ¿verdad? La mano de Inés, que estaba abriendo la caja de guantes, se detuvo un segundo. ¿Por qué, señora? Noté un olor extraño en su camisa. Inés sonrió de inmediato, pero su sonrisa no era tan amplia como siempre. Oh, debe ser el aceite esencial para la terapia muscular. He probado un producto nuevo. El aroma es más masculino. Dicen que es bueno para dar calor a los músculos de los pacientes postrados. Su respuesta sonaba lógica. Demasiado lógica, como si fuera un guión. Asentí. Ah, ya veo. Inés me miró un momento y empezó a masajear el brazo de Alejandro. Sus dedos se movían con mucha soltura, demasiada soltura. No como una doctora realizando un procedimiento médico, sino como las manos de alguien muy familiarizado con ese cuerpo. Sentí un nudo en la garganta. A la tarde siguiente, estaba cambiando la funda de la almohada de Alejandro. Al tirar de la cremallera, vi un pelo enganchado. Era largo, suave y de un color castaño claro. Lo sostuve en la mano, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi pelo es negro, y me llega a los hombros.
El de Rosario es corto y canoso. El de doña Pilar también es oscuro y grueso. En esta casa solo había una persona que venía a menudo con el pelo de color castaño claro. La doctora Inés. Puse el pelo sobre una hoja de papel blanco y lo guardé. Esa noche, mientras recogía la basura en la habitación de Alejandro, vi la esquina de una caja rosa asomando bajo un montón de pañuelos. La saqué. Era una caja de vitaminas para mujeres embarazadas. Me quedé helada. En esta casa nadie estaba embarazada. Yo había renunciado a esa esperanza hacía mucho tiempo. Rosario y doña Pilar obviamente no podían ser. Entonces, ¿de dónde salía esta caja? La bajé a la cocina y se la enseñé a Rosario. Rosario, ¿has visto esto alguna vez? Ella se puso las gafas. Vitaminas para embarazadas. Madre mía, señora. Si me tomo yo esto, se entera todo el pueblo. Yo no podía reírme. Rosario también se quedó callada. ¿De dónde ha salido esto, señora? De la papelera del cuarto de Alejandro. Rosario empalideció. Le juro que no lo he tirado yo, señora. Yo tomo vitaminas para los huesos, la caja es azul. Puse mi mano sobre la suya. Sé que no has sido tú, Rosario. Ella tragó saliva. ¿Cree que doña Pilar lo ha comprado para alguien? Negué con la cabeza. Si doña Pilar lo hubiera comprado, ya se habría jactado ante toda la familia. No lo habría tirado a escondidas en la habitación de su hijo enfermo. Esa noche abrí una pequeña libreta y empecé a escribir. Las fechas de los calzoncillos rotos, el hilo verde partido, el olor a perfume en el cuello de la camisa, el pelo castaño en la funda de la almohada, la caja de vitaminas prenatales en la basura. Luego añadí la respuesta demasiado rápida de la doctora Inés sobre el aroma. Escribía lentamente, como si estuviera grabando las palabras en el papel. Fuera de la ventana caía una llovizna. El chalet parecía tan apacible, pero sabía que bajo esa paz algo se estaba pudriendo. Cerré la libreta y miré hacia el segundo piso. Por primera vez en 6 años y 7 meses, ya no veía a Alejandro como un marido desgraciado. Empezaba a ver su habitación como la escena de un crimen. Desde que encontré la caja de vitaminas, me di cuenta de que si preguntaba directamente, sería yo la primera perjudicada. Una mujer sin hijos en la familia de su marido, viviendo bajo la sombra de la expiación de una culpa. Si de repente acusaba a mi marido de fingir su enfermedad, a su doctora de estar embarazada y a mi suegra de conspirar, ¿cómo me vería la gente? No buscarían pruebas primero. Preguntarían antes. ¿Acaso la señora Carmen no está estresada? Cuidar a un marido durante tanto tiempo tal vez la ha hecho alucinar un poco. Llevaba el tiempo suficiente en los negocios para saberlo. La verdad sin pruebas no es más que un grito en medio de la plaza. Los que escuchan no sienten compasión, solo sienten curiosidad y luego añaden su propia salsa. Así que me quedé callada. Pedí por internet una pequeña cámara oculta, con forma de cargador de móvil. No la coloqué en un sitio sensible. Solo la enchufé en una toma de corriente de la pared, en la esquina que enfocaba la cama y el armario. Al instalarla, lo hice a propósito delante de la doctora Inés. Cambiando el enchufe, «Señora Carmen», preguntó. Sonreí con cansancio. No, he puesto una cámara para vigilar a Alejandro. Últimamente sus manos se caen a menudo de las mantas. Me da miedo que por la noche pase algo y nadie se entere. La mirada de Inés cambió ligeramente, solo un segundo. Luego volvió a sonreír. Es usted muy atenta, pero no esté tan nerviosa, ¿eh? Asentí. Solo quiero estar tranquila. La primera noche casi no dormí. Estaba sentada en mi despacho en la planta baja. Tenía el móvil apoyado en el pecho, mostrando la transmisión en directo de la cámara. En la imagen, Alejandro yacía inmóvil. Rosario entró a las 10 para cambiarle la compresa. Doña Pilar entró a las 11. Se quedó mirando a su hijo un momento, murmuró una oración y se fue. Después, silencio. La segunda noche fue igual. Inés llegó más tarde de lo habitual. Le masajeó las manos a Alejandro, escribió un par de líneas en su cuaderno y le arregló la manta. Nada extraño. Para la tercera noche me sentía ridícula. Sentada frente a la pantalla, me preguntaba si tal vez sí estaba pensando demasiado. Quizás la caja de vitaminas era de una visita que se la olvidó. Quizás el pelo castaño se cayó de la bata de Inés. Pero, ¿por qué mi intuición era tan fuerte? Por la mañana me quedé dormida sobre la mesa. Al despertar, la cámara seguía encendida. Alejandro seguía postrado. Todo era tan normal que resultaba vergonzoso. Rosario, al ver mis ojos enrojecidos, me dijo: «Señora, si sigue trasnochando así, su cara va a estar más pálida que unas acelgas hervidas». Me eché a reír. «¿Qué cosas tienes, Rosario? Lo digo en serio, señora. Por mucha fuerza que tenga una mujer, no es como una batería que se pueda recargar sin parar». Las palabras de Rosario me consolaron un poco, pero ese alivio no duró mucho. La cuarta noche ocurrió todo. Eran exactamente las 01.
2:43 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque la hora digital estaba en la pantalla de la cámara. Antes, Alejandro estaba ligeramente ladeado hacia la izquierda. De repente, la pantalla se quedó en negro. No fue por pérdida de conexión ni por fallo de la aplicación. Solo la cámara del cuarto de Alejandro se apagó. Revisé las otras cámaras. La puerta principal, el salón, la cocina. Todas normales. Solo la del cuarto de Alejandro había desaparecido. Intenté llamar al teléfono fijo de la segunda planta. Nadie lo cogió. Me levanté para correr escaleras arriba, pero mis pies se detuvieron a mitad de camino. Si realmente había alguien arriba, subir ahora sería advertirles que ya sospechaba. Apreté el pasamanos de la escalera. Mis uñas se clavaron en la madera hasta doler. 74 minutos. Cada minuto pasaba lentísimo. A las 02:57, la imagen volvió a aparecer. La habitación seguía en silencio, la luz seguía amarilla, la máquina seguía sonando, Alejandro seguía en la cama, pero su mano izquierda ya no estaba sobre su estómago. Su mano colgaba al borde de la cama. La manta estaba un poco destapada en la zona de la cadera derecha. La almohada estaba un poco más hundida, como si alguien se acabara de sentar y tumbarse de nuevo. Me quedé mirando la pantalla. Todo mi cuerpo se heló. Una persona que apenas puede moverse no puede cambiar de posición sola justo cuando la cámara se apaga. Una cámara no puede apagarse sola en una sola habitación mientras el resto de la casa sigue conectada a Internet. No subí corriendo. Solo me senté, abrí mi libreta y escribí. Noche 4:01, 43 hasta 02:57. Cámara apagada. Al volver, posición de la mano izquierda cambiada. Manta destapada. Al terminar de escribir, abrí la caja fuerte del despacho. Saqué todas las facturas médicas, los comprobantes de transferencias y los documentos que la doctora Inés me había dado todo este tiempo. Por primera vez, no miré esos papeles con los ojos de una esposa llena de esperanza. Los miré con los ojos de alguien que acaba de darse cuenta de que podría haber sido engañada durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, fui a la oficina más temprano. En mi despacho, cerré la puerta con llave y esparcí todos los documentos médicos sobre la mesa. Antes los firmaba con manos temblorosas por la esperanza. Ahora, esos papeles parecían una red que me asfixiaba. Llamé a Teresa, la directora financiera de mi empresa. Teresa, ¿puedes venir a mi despacho un momento? Teresa era mi persona de confianza. No se andaba con rodeos, pero su trabajo era extremadamente minucioso. En cuanto entró y vio el montón de papeles, frunció el ceño. Asunto personal, ¿verdad? Asentí. Necesito que revises todos los gastos relacionados con el tratamiento médico de mi marido de los últimos 6 años y 7 meses. Todos. Ella se quedó callada un instante. Carmen, ¿estás segura? Meterse en esto significa profundizar mucho en tu vida privada. La miré fijamente. Esto ya no es un asunto privado. Acercó una silla. ¿Qué ocurre? No le conté todo. Solo dije, imagina que esto es un proyecto donde hay indicios de desvío de fondos. Teresa sonrió con ironía. Si este proyecto se ha inflado, lleva demasiado tiempo haciéndolo. La frase dolió, pero también me hizo reaccionar. No llores, no hagas suposiciones. Revisa. Toda la mañana, Teresa y su equipo se encerraron en el departamento financiero. Cerca de las 3 de la tarde, apareció con un montón de informes. Los dejó sobre la mesa, se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz. Bebe agua antes de escuchar. Sostuve el vaso, pero no bebí. Dime, Teresa. Abrió la primera página. El gasto total relacionado con tratamientos, fisioterapia y cuidados especiales para Alejandro en estos 6 años y 7 meses es de unos 2 millones de euros. Escuché cada palabra, pero mi mente se quedó en blanco. ¿Cuánto, Teresa? 2 millones. Silencio en la habitación. Sabía que había gastado mucho dinero, pero saberlo y ver la cifra eran dos cosas distintas. Una era niebla, la otra era un precipicio. Teresa continuó. El problema no es solo la cantidad total, sino cómo ha salido el dinero. No fue directamente a un solo destino, sino que se dividió en muchísimas partidas. Medicamentos importados, máquinas de fisioterapia, honorarios de especialistas, paquetes de cuidados a largo plazo. E incluso hay una fundación benéfica para pacientes con daño cerebral. Fruncí el ceño. Esa fundación la recomendó la doctora Inés. Dijo que, además de ayudar a la gente, traería bendiciones para Alejandro. Teresa me miró. Exacto, pero varios desembolsos de esa fundación se utilizaron precisamente para comprar equipos a empresas muy extrañas. Son 4 empresas distintas, pero los nombres de los dueños y las direcciones, si investigas, todos conducen a familiares de la doctora Inés.
Sentí una opresión en el pecho. Cada vez que Inés se sentaba frente a mí y decía con dulzura, «Señora Carmen, esta vez tenemos que esforzarnos más». Cada vez que doña Pilar decía, «Salvar a tu marido es un acto de devoción». Cada vez que yo transfería dinero a medianoche, pensando que un medicamento más, una máquina más haría que Alejandro abriera los ojos y me llamara. Todo daba vueltas en mi cabeza como una película estropeada. Teresa me tendió otro montón de papeles. Hay gastos razonables, otros dudosos, pero hay muchísimos que no tienen sentido. La misma máquina cuesta un 30 o 40% más que el precio de mercado. Medicamentos importados con números de serie borrosos. Equipos alquilados a largo plazo cuyo coste de alquiler casi iguala al de comprar los nuevos. Me eché a reír, pero tenía la garganta seca. Yo era la directora de una constructora, y había permitido que alguien excavara un túnel de blanqueo de dinero bajo mis propios pies. Carmen, dijo Teresa en voz baja. Este informe demuestra una cosa. El flujo de dinero no está limpio. La miré. Por favor, haz copias de todo esto. Divídelo en 3 partes. Lo normal, lo irregular y lo que está directamente vinculado a la doctora Inés y sus familiares. Mantén la confidencialidad. Teresa asintió. Lo haré, pero prométeme que no actuarás de forma impulsiva. Me quedé en silencio un momento. Ya no tengo energía para ser impulsiva, Teresa. La impulsividad es para los que sienten pasión. Yo ahora estoy fría. Esa tarde me quedé sola frente al informe de los 2 millones de euros. Durante 6 años y 7 meses pensé que estaba expiando mis culpas, cuidando de la familia y creyendo que el dinero se podía recuperar mientras hubiera esperanza. Pero, ¿y si esa esperanza era falsa? ¿Y si mi sentimiento de culpa era la herramienta que usaban para desangrarme? Cerré el informe. Por primera vez, dejé de sentirme como la pobre esposa desdichada. Me sentí como una presa que había entrado en la jaula por voluntad propia, que había cerrado la puerta con llave y luego le había dado las gracias al cazador porque le decía que la estaba salvando. Esa noche llegué tarde a casa. En cuanto el coche se detuvo frente a la verja, vi el salón completamente iluminado. Doña Pilar estaba sentada en la silla tallada en medio de la sala, con la espalda recta, las manos sobre su bastón. En la mesa había una pila de papeles nuevos. Entré. ¿Aún no se ha acostado, suegra? No respondió directamente. ¿Todavía recuerdas que en esta casa hay un enfermo? Dejé mi bolso. Acabo de terminar unos asuntos en la oficina. Oficina, 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 se burló. Eres muy buena cuidando los asuntos de los demás. Tu propio marido está arriba postrado y dejas a su doctora esperando. Miré de reojo los papeles. ¿Qué pasa? La doctora Inés dice que necesita un nuevo estimulador muscular y más medicación neurológica. El total son 100.000 euros. Fírmalo para que puedan encargar las cosas. Me senté y abrí la carpeta. Un presupuesto con sellos rojos. Nombres de equipos que sonaban muy avanzados. Si yo fuera la misma de hace unos meses, probablemente lo habría firmado de inmediato. Pero hoy, la cifra de 2 millones resonaba en mi cabeza. Cerré la carpeta. Déjeme revisarlo de nuevo, luego lo firmo. El rostro de doña Pilar cambió. ¿Revisar qué? Quiero que lo firmes ya. No es solo revisar, suegra. No he dicho que no quiera hacerlo, solo quiero que todo esté claro. Rió con sarcasmo. ¿6 años no son suficientes para tenerlo claro? Mi hijo está ahí postrado y tú te pones aquí a hablar de claridad con su madre. Te has acostumbrado demasiado a ser la directora, ¿verdad? Incluso en tu propia casa quieres calcular pérdidas y ganancias. Miré hacia la segunda planta. La puerta de Alejandro estaba cerrada. Se veía una tenue luz amarilla bajo el resquicio. Solo quiero que el dinero del tratamiento se use correctamente. En cuanto salió la frase, el ambiente se tensó en un silencio absoluto. Doña Pilar entornó los ojos. ¿Insinúas que alguien lo está usando de forma incorrecta? Antes de poder responder, la doctora Inés bajó por las escaleras. Llevaba un vestido holgado color crema, el pelo recogido de cualquier manera. Una mano sostenía su cuaderno. La otra mano, de manera inconsciente, tocaba su vientre y luego la bajó rápidamente. Señora Carmen, ya ha vuelto. Inés se acercó con voz suave. Doña Pilar, no se enfade. Tal vez la señora Carmen tiene mucha presión en el trabajo. Doña Pilar resopló. ¿Acaso la presión de su oficina va a curar a mi hijo? Inés se volvió hacia mí. Su mirada era tan sincera que, si no supiera nada, me la creería. Señora Carmen, comprendo que lleva mucha carga, pero el tratamiento del señor Alejandro está en una etapa crucial. Si paramos ahora, las posibilidades de mejora se reducirán mucho. Pregunté directamente. ¿Es estrictamente necesario comprar la máquina a la empresa de este presupuesto? Inés parpadeó. Sí, señora. Ellos conocen el historial médico del paciente, y la máquina se ajusta a él. En ese caso, pásame las especificaciones técnicas.
Pediré a alguien que compare opciones. La sonrisa de Inés se volvió tensa. Señora Carmen, los equipos médicos no son como comprar cemento o hierro. No se trata solo de comparar precios. La miré y dije lentamente, es cierto, pero el dinero sigue siendo dinero, y el dinero para la medicina debe estar más limpio que cualquier otra cosa. Inés bajó la mirada, arreglándose el vestido. Esta vez lo vi con claridad. Su vientre aún no era muy grande, pero su postura corporal ya era diferente. Doña Pilar se levantó de golpe. Lo que dices es un insulto a la doctora Inés. Lleva años cuidando de tu marido y ahora la pones en duda. Apreté los puños sobre las rodillas. Suegra, no estoy insultando a nadie. Calla, gritó. No te creas que por tener dinero puedes acusar a la gente. Si no fuera por ti y tu forma de conducir, Alejandro no estaría así. Pagar ese dinero es tu obligación. Desde la cocina, apareció Rosario con una bandeja de té. Se detuvo en el umbral, asustada por el ambiente tenso. Yo. Les he preparado una infusión de manzanilla. Nadie respondió. Miré a Rosario. Esa mujer sencilla me había visto ser regañada infinidad de veces. Si la tormenta estallaba de verdad, ella sería el chivo expiatorio perfecto. Tenía que sacarla de aquí antes de que fuera tarde. Doña Pilar no había terminado. Carmen, te lo digo claro, si esta familia se queda sin descendencia, ni aunque mueras, podrás pagar tus pecados conmigo. Mi hijo ya ha sufrido por tu culpa, y ni siquiera un solo nieto le puedes dar. Levanté la cabeza. Aquellas palabras no eran nuevas, pero esta noche, con Inés de pie a su lado en su vestido holgado, la frase adquiría un significado diferente, el significado de una preparación. Inés susurró. Doña Pilar, no diga eso. Pobre señora Carmen. Mi suegra se giró hacia ella y su tono se suavizó. ¿No lo entiendes? La bendición de una mujer está en su vientre. Tiene que dar un heredero a la familia del marido. Las miré a las dos. Una me acababa de llamar la causante de que la familia no tuviera herederos. La otra agachaba la mirada mientras su mano volvía a tocarse el vientre de forma inconsciente. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas en mi mente encajaron. Me levanté y cogí la carpeta. Lo estudiaré y luego le avisaré, suegra. Necesito tu firma, no tus respuestas. La miré con voz muy baja. Ya he firmado demasiado, suegra. Tras decirlo, subí las escaleras. Detrás de mí, doña Pilar seguía maldiciendo. Me detuve frente a la puerta de Alejandro. Dentro estaba el marido al que había cuidado más de 6 años. Fuera, la suegra que usaba la devoción como soga para asfixiarme. Y entre ellos, una médica cuya mirada siempre era tan suave como el agua, pero que escondía un cuchillo en el fondo. No abrí la puerta, solo me quedé allí de pie. Escuché el pitido del monitor y luego bajé la mano lentamente. Aquellas pruebas no eran suficientes. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Y esta vez no dejaría que nadie supiera que estaba mirando. A la mañana siguiente anuncié a toda la casa que había problemas en un proyecto de construcción de un hotel en Ibiza. Lo dije a propósito en el salón, mientras doña Pilar bebía té, Inés bajaba las escaleras y Rosario servía el desayuno. Tengo que volar a Ibiza por 4 días. Hay un problema con las licencias. Doña Pilar dejó la taza con fuerza. En casa hay un enfermo y tú no haces más que irte por ahí. Me senté con una expresión de cansancio que había practicado toda la noche. Tengo que encargarme personalmente. Suegra, si no, las multas serán enormes. Inés se acercó con voz dulce. Señora Carmen, vaya tranquila. En casa estoy yo. Está doña Pilar y está Rosario. No se preocupe demasiado. La miré. Entonces te encargo, Alejandro. Si pasa algo, llámame de inmediato. Inés sonrió. Por supuesto. Llevo años cuidando de él. Quédese tranquila. La palabra tranquila en su boca me sonó escalofriante. Di detalles de mis horarios a propósito. Vuelo a las 3 de la tarde. Me alojo en un hotel cerca del puerto. Los clientes me recogen en el aeropuerto. Doña Pilar resopló. Si te vas, al menos firma el papel de los equipos médicos. Saqué una carpeta de mi bolso. Me lo llevo. Lo estudiaré en el avión. Luego haré la transferencia. La cara de doña Pilar seguía amargada, pero ya no pudo decir nada. A mediodía, salí arrastrando mi maleta, una maleta marrón. Dentro solo llevaba ropa vieja y documentos sin importancia. La arrastré despacio por el salón. Rosario corrió tras de mí, ofreciéndome una fiambrera con una empanada. Señora, para que pique algo. La comida del aeropuerto es muy cara. Me reí y la abracé un momento. Gracias, Rosario. Cuídate mucho. Rosario me miró preocupada. Vaya con cuidado, señora. Asentí. Doña Pilar no me acompañó.
Se quedó de brazos cruzados en el umbral. Si te vas, resuelve tus asuntos. Que no te tengan que estar llamando. No será así. Inés estaba a su lado, con una sonrisa encantadora. Buen viaje, señora Carmen. Miré hacia la ventana de la habitación de Alejandro. Las cortinas estaban cerradas. Mi marido enfermo seguía postrado detrás de ellas como un ídolo adorado por toda la casa. Subí al taxi. Cuando el coche salió de la urbanización, miré por el espejo retrovisor. Inés seguía en la verja, con las manos posadas sobre su vientre. Cuando el taxi ya estaba en la avenida, le pedí al conductor que parara en un centro comercial. Allí le entregué mi maleta a un empleado de confianza que me estaba esperando. Guárdala. Si alguien pregunta, di que no sabes nada. Después, tomé un taxi por aplicación, di vueltas por varias calles y luego volví hacia Pozuelo. No fui directamente a casa. Me senté en una pequeña cafetería cerca de los lagos y esperé a que cayera la noche. Esas 4 horas me parecieron 4 años. Cerca de las 11 de la noche, volví a la urbanización. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra, caminando desde el final de la calle. Por la noche, los frondosos árboles oscurecían el ambiente. Me escondí detrás de un gran pino cerca de la puerta lateral de nuestro chalet. Esa puerta solía usarse solo para repartos o la basura. Las luces del salón estaban apagadas. El segundo piso seguía encendido. Una luz amarilla provenía de la habitación de Alejandro. Me quedé allí. Me sudaban las palmas de las manos. Alrededor de la medianoche, un coche negro se detuvo a pocos metros de la puerta lateral. Apagó las luces enseguida. La doctora Inés bajó, con un abrigo largo y mascarilla. Miró a su alrededor con mucho cuidado y se acercó a la puerta lateral. Contuve la respiración. No tocó el timbre ni llamó por teléfono. Sacó una llave de su bolsillo, la metió en la cerradura y abrió con total naturalidad. La puerta se abrió sin hacer ruido. Me quedé petrificada detrás del árbol. Una doctora privada podría venir tarde si hubiera una emergencia, pero una doctora privada no tiene la llave de la puerta lateral como si fuera la dueña de la casa, y tampoco necesita entrar a hurtadillas como una ladrona. Inés entró y cerró. Desactivé la alarma perimetral desde la aplicación de mi móvil, esperé unos minutos y me colé por el muro trasero. En esa zona había una celosía cubierta por una bugambilla trepadora que llegaba hasta el pequeño balcón de la segunda planta. Alejandro solía decir que la bugambilla era hermosa porque cuanto más fuerte era el sol, más brillaban sus colores. Ahora, sus espinas me arañaban las palmas ardiéndome. Me mordí el labio y trepé despacio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran desde dentro. Cuando llegué al pequeño balcón junto al dormitorio me agaché. Las cortinas no estaban completamente cerradas, dejando una fina rendija. Pegué el ojo a la rendija. Alejandro Vargas, el marido al que había cuidado durante 6 años y 7 meses, estaba sentado en el borde de su cama. Tenía la espalda recta, los ojos abiertos y la expresión de estar perfectamente lúcido. Apreté la barandilla del balcón tan fuerte que las uñas me rasparon. Alejandro estaba sentado al borde, no como un enfermo al que habían incorporado. Apoyó los pies en el suelo y se levantó. Su primer paso fue un poco rígido, pero tras un par de pasos, caminó con normalidad. Se estiró el cuello y los hombros como alguien que solo está entumecido por haber estado tumbado demasiado tiempo. Me mordí el labio hasta que sangró, pero no sentí dolor. ¿Cuántas noches había levantado cada centímetro de su cuerpo para lavarlo? ¿Cuántos cuencos de papilla había soplado cucharada por cucharada antes de dárselos? Y ahora ese hombre estaba de pie frente a mí. Abrió el armario, sacó un pijama de seda azul oscuro. Luego fue a una mesita en la esquina y se sirvió vino en una copa. El sonido del líquido cayendo era suave, pero en mis oídos sonaba como si alguien rompiera algo sobre un altar. La doctora Inés estaba sentada en el sofá, ya sin la mascarilla. Llevaba un camisón color crema bajo el abrigo. Su rostro ya no era el de una doctora dedicada. Era una cara relajada, mimada y tan familiarizada con la habitación. Miró a Alejandro con molestia. ¿Aún puedes estar tan tranquilo? Ya se me empieza a notar la barriga. No puedo llevar ropa holgada para siempre. Alejandro dio un sorbo al vino. Ya te dije que aún no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Inés se levantó, con la mano en el vientre. ¿Quieres que me esconda así hasta que dé a luz? Baja la voz. Inés rió con sarcasmo. En esta casa, aparte de tu ingenua esposa, ¿a quién le tenemos que temer? La frase fue como una bofetada. Estuve a punto de abalanzarme adentro, pero la sangre en mi mano por las espinas de la bugambilla me hizo reaccionar. No. Si entraba ahora, lo negarían. Me acusarían de paranoica e histérica. No podía perder por culpa de mi propia rabia. Alejandro, de espaldas a la ventana, habló en un tono bajo pero claro. Carmen aún no ha firmado el proyecto de la urbanización en Las Rozas. Tampoco la factura de fisioterapia de 100.000 euros. Espera a que firme todo eso y luego hablamos.
Inés gruñó. Solo piensas en el dinero. Si no pienso en el dinero, ¿con qué vas a dar a luz? ¿Con amor? Al menos dame garantías. Este niño también es tuyo. Pero si ahora se descubre todo, Carmen bloqueará todos los activos. ¿Con qué vas a criar al niño? ¿Con tu título de medicina? El rostro de Inés palideció. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Alejandro se acercó y le tocó la mejilla. Eres una mujer inteligente. Y una mujer inteligente debe saber cuándo tener paciencia. Escuché cada palabra. Cada palabra apestaba a traición. Justo en la habitación donde lo había cuidado, discutían sobre un embarazo. Justo junto a la cama donde había llorado, discutían cómo vaciar mis cuentas. Esta habitación de enfermo resultó ser un escenario. Y yo era la espectadora con los ojos vendados que, estúpidamente, había pagado la entrada de su propio bolsillo. Aparté el ojo de la rendija. El viento nocturno era muy frío. En mi mano la sangre de las espinas empezaba a secarse. Curiosamente no lloré. Quizás cuando el dolor supera el límite, a las lágrimas les da vergüenza salir. Bajé por donde había venido. Cada paso pesaba, pero extrañamente mi cabeza estaba muy lúcida. Ya no me preguntaba, ¿por qué me haces esto? Esa pregunta es para los que aún creen en el amor y la lealtad. Solo pensaba en cómo conseguir que no pudieran evadir la culpa. Me detuve en el camino detrás de la urbanización y miré la ventana de mi dormitorio. La luz seguía encendida. Dentro, mi marido gravemente enfermo bebía vino con su amante. Y mi suegra, que cada día me culpaba por no darle nietos, quizás dormía plácidamente, mecida por el dinero y el pecado que yo cargaba. Me limpié la sangre, saqué el móvil y anoté en mi diario digital. Esta noche he visto con mis propios ojos a Alejandro Vargas de pie, caminando y bebiendo vino. La doctora Inés en su habitación hablando del embarazo. Alejandro menciona el proyecto de las rosas, la factura médica de 100.000 euros, y que espera a que yo firme. Al terminar de escribir, miré el chalet una vez más desde fuera, tan hermoso como un joyero lleno de serpientes en su interior. Me di la vuelta y me fui. Desde ese momento, ya no era la esposa traicionada, era la persona que exigiría la verdad. A la noche siguiente, regresé. Esta vez no trepé como una mujer desesperada que quiere pillar a su marido. Vine más tranquila, trayendo una grabadora de audio de larga distancia que le pedí a los técnicos de mi empresa con la excusa de medir el ruido en un proyecto. Me quedé detrás del muro trasero de la casa, en el punto donde se escuchaba el balcón del segundo piso si no hablaban demasiado bajo. Desde dentro, oí el ruido de una copa al dejarse en la mesa. Y luego la voz molesta de Inés. Sigues posponiéndolo. Ya no aguanto más. No tengo mucha barriga aún, pero cualquiera que se fije lo notará. Hoy al mediodía tu mujer me miró varias veces. La voz de Alejandro sonó fría. ¿Y qué pasa si te mira? Ella vive con culpa. Con que mi madre mencione lo del accidente, ella agacha la cabeza al momento. Me quedé paralizada. Era cierto. Una frase podía no ser mortal, pero si se clavaba en una vieja herida, dolía igual. Inés continuó. No solo le tengo miedo a ella, tengo miedo de que empiece a revisar las cuentas. Últimamente hace muchas preguntas sobre los presupuestos, las especificaciones de las máquinas. No es tan tonta como crees. Alejandro se echó a reír, una risa que me resultó ajena. En 6 años y 7 meses nunca le había oído reír con tantas ganas. Al parecer, la gente no pierde la risa. Solo la esconden de aquellos a quienes no necesitan agradar. Ya se ha mojado demasiado, dijo él. Más de la mitad de su vida está atada a esta casa. Su empresa, su patrimonio, su reputación. Tiene miedo de perder todo eso. Gente como Carmen no se atrevería a armar un escándalo. Inés hizo una pausa. Aún no entiendes a las mujeres. Si se ven acorraladas, pueden hacer cosas que ni imaginas. Alejandro posó la copa. Escucha, Inés. Carmen no es un tigre. Es una presa disfrazada de león. Se la cría con culpa, se la ata con obligaciones y se la exprime con esperanza. Déjala que siga pensando que se sacrifica. Así será más fácil de controlar. Escuché esas 2 palabras con claridad. Una presa. Curiosamente, no lloré. En mi pecho solo había un espacio vacío enorme, tan frío como el suelo de baldosas a medianoche. Inés se rió un poco. Eres muy cruel, Alejandro respondió rápido. Cruel y a salvo es mejor que bueno y utilizado. Además, a ella le encanta jugar a la esposa devota, lavarme cada noche, darme de comer, contarme historias al lado de la cama. Una vez casi me echó a reír, menos mal que me contuve. Sentí un nudo en la garganta. Recordé una noche de tormenta, caían relámpagos. Me senté a su lado, sostuve su mano fría y le dije, Alejandro, no me dejes. Solo te tengo a ti para redimir mi error. Resultó que esa noche el hombre postrado sí me escuchaba, no para sentir compasión, sino para burlarse. ¿Y qué hay de tu madre?, preguntó Inés.
¿Hasta qué punto sabe todo esto? Alejandro bufó. Lo justo para que se calle. Mi madre necesita un nieto, necesita asegurar el patrimonio de la familia y necesita a alguien que inyecte dinero constantemente. Hace tiempo que no soporta a Carmen. Mientras tú des a luz a un varón, todo será más fácil. Si es niña, silencio. Bueno, lo intentaremos de nuevo. Cerré los ojos. Toda mi vida se valoraba en dinero. Un bebé no nato se valoraba por su sexo. En esa habitación ya no existía una familia, solo había una manada de lobos repartiéndose la presa sobre la mesa. Inés volvió a hablar. Pero, ¿qué hay del informe psicológico de Carmen? Hoy pregunté en el hospital y me dijeron que debe haber síntomas prolongados y la confirmación de la familia para poder diagnosticarlo. Alejandro rió con sarcasmo. Eso es fácil. Ella trasnocha apuntando cosas raras, pone cámaras, sospecha del dinero. Con que mi madre diga que está estresada por cuidarme tanto tiempo, bastará. Tú añades algunos términos médicos. Si hace falta, me acuesto ahí y finjo que empeoro un poco. ¿A quién creerán los de fuera? ¿A una doctora, a una anciana madre, a un paciente desdichado o a una directora sin hijos que se pasa los días pensando que su marido finge estar enfermo? Mis oídos zumbaron. Recién ahora entendía por qué Inés no dejaba de recordarme que no me estresara. Por qué doña Pilar no paraba de decir que lo cuidaba por obligación. Todo lo dicho en esta casa tenía el propósito de empujarme hacia la etiqueta de inestabilidad mental. Inés suspiró. Solo quiero que esto termine pronto. No quiero seguir escondiéndome en la casa de al lado. Espera a que firme el proyecto de las rosas y la nueva factura de gastos médicos. Cuando este chalet sea nuestro, te daré el estatus que te mereces. Llevas prometiendo demasiadas cosas. Ya dejé que me dejaras embarazada. ¿Acaso no es suficiente? Abrí los ojos. Los restos de sentimientos que quedaban en mi corazón se apagaron por completo. Apagué la grabadora y retrocedí. No quería escuchar más. Caminé hacia el final de la calle y me paré bajo una farola. Miré mis palmas. Los rasguños de las espinas se estaban secando. Me pregunté si durante todo este tiempo había usado estas manos para cuidar de alguien o para atarme a mí misma. Luego abrí el móvil y guardé la grabación en 3 lugares distintos. Desde esa noche, en mi cabeza, él ya no era mi marido. Solo tenía un nombre, Alejandro Vargas, el hombre que usó su enfermedad para convertirme en su presa. Creía haberlo escuchado todo. Pero esa noche, justo cuando empezaba a alejarme, el auricular captó un ruido sordo, el sonido de madera deslizándose sobre un riel, muy leve. Me detuve. Desde niña, lo que más miedo me daba eran las puertas secretas. No por fantasmas, sino por la idea de que detrás de una pared familiar pudiera ocultarse otra vida entera. Volví a acercarme al balcón. Esta vez no espié por mucho tiempo. Solo necesité mirar hacia la esquina de la habitación donde estaba el armario empotrado. Alejandro estaba frente a él. Apretó un punto oculto en el borde. La enorme puerta del armario se deslizó hacia un lado. Detrás no había una pared, sino un pasadizo estrecho y oscuro. Inés estaba detrás de él. Cierra rápido. Entra el frío. Alejandro rió sarcásticamente. ¿Miedo al frío? ¿No pasas por aquí cada noche? Pero ahora estoy embarazada. Alejandro no contestó. Solo entró al pasillo. Inés lo siguió. La puerta del armario no se cerró del todo, dejando una rendija oscura. Me quedé de piedra. El chalet contiguo al nuestro tenía el cartel de se alquila desde hacía mucho tiempo. La hierba estaba alta y la puerta siempre cerrada. Por fuera parecía una casa vacía. Resultaba ser solo un camuflaje. Bajé del balcón. Caminé por detrás, hacia el patio entre los 2 chalets. En la pared de la casa de al lado había una pequeña ventana de ventilación. El cristal era opaco, pero estaba un poco abierto. Miré hacia adentro. La habitación estaba muy iluminada. Para nada parecía una casa vacía. Había un sofá, una mesa con 2 copas de vino, un plato de fruta y frascos de suplementos. En una esquina había un minibar, cafetera, e incluso una máquina de hacer té. En el perchero había camisas de hombre, vestidos de mujer, y unas zapatillas rosas junto a zapatos de cuero de hombre. Miré todo aquello con un nudo en el estómago. En mi casa, la habitación de Alejandro olía a desinfectante. Aquí olía a vino, perfume y a mujer. Inés se sentó en el sofá y se quitó los zapatos. ¡Qué cansancio! Tu mujer me miró como si me fuera a tragar. Alejandro cogió un frasco y se lo tendió. Tómatelo. No dejes que afecte al niño. Vi el frasco. Era el mismo tipo de vitaminas que encontré en la basura. Junto al sofá, había aparatos de fisioterapia y unas zapatillas de deporte con la suela desgastada. Alejandro no solo acababa de ponerse de pie, sino que entrenaba, caminaba y llevaba tiempo viviendo aquí. Di un paso atrás y mi cabeza golpeó la pared. En ese exacto momento,
Alejandro volvió hacia el pasillo secreto. Al pasar por la puerta del armario entreabierta, pude ver cómo su cadera derecha rozaba el marco de madera. Sonó un leve rasguño. Alejandro soltó una maldición. «Joder, otra vez este tornillo», Inés dijo fastidiada. «Ya te dije que llamaras a un carpintero para arreglarlo». ¿Llamar a un carpintero para que todo el mundo sepa que hay una puerta secreta aquí? Usa un poco la cabeza. Miré hacia la luz que entraba. En el borde de madera de la puerta secreta había la cabeza de un pequeño tornillo que sobresalía un poco. Estaba oscuro por el aceite lubricante. Enganchada a él, había una fibra de tela gris. Casi dejé de respirar. El desgarro en forma de media luna, los bordes estirados, la leve mancha negra, todo estaba aquí. No era la lavadora, ni rosario, ni tela vieja. Cada noche, cuando Alejandro dejaba su lecho de enfermo y pasaba por esta puerta secreta, la cadera de sus calzoncillos se enganchaba en ese tornillo. Un simple agujero en un calzoncillo había desmantelado un drama enorme. Saqué el móvil, lo puse en silencio y bajé el brillo de la pantalla. Me temblaban las manos, pero logré sacar una foto. La rendija, el tornillo y el hilo enganchado. Incluso grabé un video corto, suficiente para mostrar a Alejandro de pie en el pasillo con Inés detrás. Me aparté de la ventana y salí. En la calle, me quedé mirando los dos chalets pegados. Uno era el lugar donde yo interpretaba el papel de la esposa devota. El otro era donde ellos vivían de verdad. Solo los separaba una pared, pero necesité más de 6 años para verlo. A la mañana siguiente no volví directamente a casa. Me quedé sentada en el coche cerca de un parque en el centro de Madrid, viendo a la gente hacer ejercicio. La vida de los demás era tan normal, mientras que yo acababa de salir de un nido de víboras en mi propia casa. Abrí el teléfono y busqué el número de Héctor. Héctor fue mi compañero en la universidad. Era abogado. No éramos íntimos amigos, pero cada vez que mi empresa tenía un contrato importante, lo llamaba a él. Hablaba poco, pero su trabajo era impecable. Le envié un mensaje. «Héctor, necesito verte. Asunto personal muy urgente». En menos de 5 minutos, Héctor me llamó. «¿Dónde estás?» «En el centro de Madrid. A las 10 en la cafetería de siempre. Lleva todo lo que tengas. Llegué antes de la hora». Héctor llegó puntual. Me miró a la cara y soltó sin rodeos. «Llevas días sin dormir». Me reí con amargura. «Ahora los abogados también hacen de médicos». «No, pero las personas que enfrentan un problema grave tienen 2 tipos de ojos. Rojos de llorar o secos porque ya se quedaron sin lágrimas. Tú eres de los segundos». Puse un gran sobre en la mesa. La foto del tornillo, la foto del pasadizo secreto, el video donde la cámara se apagaba, unas facturas extrañas, el informe de Teresa y 3 calzoncillos envueltos en plástico. Héctor revisó todo uno por uno. Al ver el calzoncillo con el hilo verde roto, se detuvo más tiempo. «Este detalle es muy bueno. Un calzoncillo roto no es prueba, pero su patrón sí. Explica por qué alguien supuestamente paralítico tiene el mismo desgarro en el mismo lugar cada noche. Las pruebas sólidas no siempre tienen que ser espectaculares». Me quedé en silencio. Por primera vez, el pequeño agujero que no me dejaba dormir era visto como una evidencia y no como la paranoia de una mujer. Le conté todo sobre Inés, su embarazo, doña Pilar, la casa de al lado y cómo Alejandro me llamaba presa. Al llegar a la parte en la que se reía de mí por darle de comer la papilla, mi voz se quebró. Héctor dejó que terminara y luego me acercó un vaso de agua tibia. «Escucha, Carmen, no vayas a enfrentarte a ellos. No amenaces. No difundas el video. No llames a tu familia para insultarlos. No hagas nada que les permita acusarte de haber perdido el control». Sonreí con ironía. Ellos ya planeaban hacerme pasar por loca. Entonces tienes que ser más fría que ellos. Esta batalla no se gana gritando, se gana con papeles. Empezó a trazar una estrategia para mí. Si había indicios de fraude para obtener dinero, se podía llevar por la vía penal. Si se falsificaron informes médicos, habría sanciones profesionales y legales. Respecto al matrimonio, tenía derecho a divorciarme y reclamar la división de bienes. Héctor habló despacio. «Necesitas 6 tipos de pruebas. El flujo de dinero, los historiales médicos, prueba visual de que Alejandro puede moverse, testigos objetivos, la prueba del túnel secreto, y la prueba de que planeaban atacar tu salud mental. Y Rosario, tenemos que protegerla. Podrían acusarla fácilmente de haber roto la ropa o de haberse equivocado con los medicamentos. Es mejor sacarla de esa casa antes de que todo estalle». Luego, Héctor contactó a un investigador privado, el señor Morales. Le dio instrucciones estrictas de recopilar solo información legal. A nombre de quién está la casa de al lado, quién paga la luz y el agua, quién entra y sale, sin allanamientos ni sobornos. Al terminar, Héctor me miró. «Carmen, a partir de hoy, todo lo que hagas debe tener un propósito.
No actúes por despecho. Ellos llevan 6 años construyendo este escenario. Si quieres bajar el telón, tenemos que hacerlo en el momento exacto. Miré por la ventana. Extrañamente, en medio de esta destrucción, me sentía más lúcida. Estaba reuniendo todas las pruebas. Antes de irme, Héctor añadió, no estás sola. Pero recuerda, hasta que todas las pruebas estén listas, tienes que seguir actuando. ¿Actuando de qué? De esposa que todavía confía. Me eché a reír. Por primera vez en mucho tiempo mi risa no tembló. Al final resultaba que ahora me tocaba a mí interpretar un papel para ellos. Salí de la cafetería y me paré bajo un árbol. El viento de Madrid ya no me pareció tan helado como en los lagos aquella noche. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Pero, al menos, a partir de hoy ya no rogaría justicia con lágrimas. La exigiría con pruebas. 3 días después de reunirme con el abogado Héctor, el señor Morales me llamó. En ese momento estaba en la oficina mirando los planos del proyecto de las Rosas. Las líneas de los cimientos y pilares eran nítidas, pero mi mente estaba en blanco. El móvil vibró y salí a la terraza. La voz de Morales sonaba muy baja por teléfono. Señora Carmen, la casa de al lado no está vacía. La propietaria sobre el papel es una mujer llamada Rosaura, pariente lejana de la familia de la doctora Inés. La casa lleva a su nombre 4 años, pero el consumo de luz y agua es constante y más alto de lo normal. Cerré los ojos. ¿Está seguro? Lo he comprobado. También hay entregas de comida a altas horas de la noche, cosméticos caros y vino. Los guardias de seguridad de la urbanización han visto salir y entrar un coche negro por la puerta lateral varias veces. Pero como es la casa de al lado de la suya, pensaron que eran visitas. ¿Algo relacionado con medicinas? Sí. No he registrado la casa. Solo he observado desde los contenedores de basura públicos. Hay cajas de vitaminas prenatales, cajas de cosméticos caros y algunas etiquetas de máquinas de fisioterapia. Al escuchar eso, ya no me sorprendí. Solo sentí que cada clavo había sellado por completo el ataúd de mi confianza. Apenas 10 minutos después, Teresa llamó a la puerta de mi despacho. Su rostro estaba más serio de lo habitual. Carmen, he encontrado más transacciones de esa fundación benéfica. Dejó un montón de papeles ante mí. Hay 3 gastos justificados como donaciones de equipos médicos para pacientes sin recursos, pero las facturas, de nuevo, dirigen a empresas vinculadas a la doctora Inés. Las cantidades no son tan grandes como los gastos de Alejandro, pero son regulares y están muy bien camufladas. Fui pasando cada página. Sellos rojos. Los nombres de empresas que sonaban tan honorables ahora me parecían sucios. Una vez, Inés me dijo, Señora Carmen, si creamos esta pequeña fundación, tal vez consigamos buen karma para la recuperación de Alejandro. Lo creí e incluso firmé las primeras donaciones pensando que estaba haciendo el bien. Resultó que había gente que usaba la palabra caridad para envolver dinero sucio. Teresa me miró. Tienes que ser fuerte. Sé que duele, pero cuanto más duela, más lúcida tienes que estar. Asentí. Lo sé, Teresa. Esa noche volví a casa temprano. No porque echara de menos mi hogar, sino porque quería buscar lo que aún no habían escondido. Doña Pilar estaba viendo una telenovela en el salón, y Inés estaba arriba con Alejandro. Pasé por su lado con educación. Suegra, subo un momento a ver a Alejandro. Doña Pilar ni se giró. Míralo. Pero no molestes mucho a su doctora con preguntas. Ella también está cansada. Subí las escaleras, pero no fui directa a la habitación. Me detuve en el pequeño despacho de al lado, donde Inés a veces usaba una tableta electrónica para consultar historiales médicos. Ayer se olvidó de cerrar su sesión de mensajería en el navegador. No soy de fisgonear en la privacidad ajena. Pero después de todo, entendí que la bondad mal enfocada es solo una alfombra roja para los criminales. En el historial de conversaciones, había varios mensajes entre Inés y alguien llamado Dr. Andrés. Inés preguntaba, si el cuidador de un paciente crónico sufre de falta de sueño, ansiedad y sospechas exageradas, ¿se puede diagnosticar como trastorno de ansiedad con tintes de paranoia, doctor? La otra persona respondía, hay que evaluarlo en persona, debe haber síntomas continuados y confirmación de la familia. No se puede diagnosticar así como así. Inés envió otro mensaje, y si la familia confirma que lleva años muy estresada y que a menudo alucina creyendo que la gente le hace daño a su marido, ¿cómo se interpretaría? Sentí las manos heladas. No solo estaban robando mi dinero, se estaban preparando para convertirme en una mujer poco de fiar. Una esposa estresada, que no duerme, que instala cámaras y desconfía de la doctora. Añadiendo unas palabras de mi suegra y un diagnóstico médico ambiguo, yo pasaría de ser víctima a enferma psiquiátrica a los ojos de todos. Le hice una foto a la pantalla y se la envié inmediatamente a Héctor por un canal seguro. Luego borré mi rastro. Justo al salir, escuché voces desde la cocina. Eran doña Pilar e Inés.
Me quedé detrás del muro, cerca de la escalera. Inés hablaba en voz baja. Doña Pilar, tengo miedo de que Carmen se entere. Últimamente me mira diferente. Doña Pilar contestó, sin una pizca de sorpresa en su voz. ¿Y qué si se entera? Tú solo cuida bien de tu embarazo. Mientras lleves en las venas la sangre de esta familia, yo te apoyaré. Me quedé de piedra. Inés susurró con falso temor. Pero Carmen sigue siendo la esposa legal de Alejandro. Doña Pilar la cortó. Alguien que casi mata a mi hijo conduciendo, vivirá en esta casa con una deuda eterna. Mientras no nos ponga la empresa a nuestro nombre, no es más que una sirvienta de lujo. Podrá ser muy lista, tener dinero y cuidarle, pero el linaje de esta familia necesita un hijo de tus entrañas. Me apoyé contra la pared. Durante todo este tiempo la llamaba suegra, y aunque me insultaba, pensaba que era por el dolor de ver a su hijo así. Nunca imaginé que para ella yo no era más que una extraña útil. Inés susurró de nuevo. Solo temo que mi reputación se manche. Doña Pilar bajó el tono de voz. La reputación es pasajera, el patrimonio es lo que se queda. Eres lista, escúchame. No dejes que Carmen se haga con todos los papeles. No quise escuchar más. Volví a subir. En mi mente, la imagen de Doña Pilar llorando en el pasado, diciendo, solo me quedas tú, hija, se hizo añicos. Hay personas que no necesitan tu amor, solo necesitan que sigas siendo útil para aprovecharse de ti. Entré en mi cuarto y cerré con llave. Afuera, la telenovela seguía sonando. En la cocina, tal vez Inés seguía interpretando el papel de mujer martirizada, mientras que a mí, la esposa legítima que sacrificó 6 años, 7 meses y 2 millones de euros, me despachaban con una sola frase. Llamé a Rosario. Rosario, mañana tienes que volver a tu pueblo en Jaén. Me han dicho que tu nieto está enfermo. Rosario se sorprendió. Señora? ¿Quién le ha dicho eso? Si solo tenía un resfriado. Tragué saliva. Un resfriado también es de cuidado. Te enviaré dinero. Ve a descansar unos días. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego preguntó bajito, Señora, ¿tiene algún problema? Miré la puerta de la habitación. En esta casa, ni siquiera se podía confiar en las paredes. Respondí simplemente, Rosario, hazme caso esta vez. Vete a tu pueblo. Rosario suspiró. Está bien, señora, le haré caso. Pero, señora Carmen, ser buena persona no significa ser tonta. Acuérdese de eso. Colgué. Una lágrima resbaló por mi mejilla. No por Alejandro, no por Inés, ni por mi suegra, sino porque, en esta enorme casa, la única persona que me quería de verdad era la empleada del hogar a la que pagaba cada mes. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. En la cocina, Rosario estaba preparando la papilla. Olía de maravilla. Un aroma que durante años me había hecho sentir que aún tenía un hogar. Me paré en el umbral y la llamé. Rosario. Ella se giró. Ya se ha levantado, señora. Dejé un sobre la mesa. Vuelve a tu pueblo hoy. Ya te he comprado el billete de tren. Este dinero es para que les lleves regalos. Rosario miró el sobre y luego a mí. Señora Carmen, dígame la verdad. ¿Qué está pasando? Intenté sonreír. No pasa nada. Tómalo como unas vacaciones. No mienta, señora. Estos días tiene cara de haber salido de un incendio. Sentí un nudo en la garganta. Le cogí las manos y le susurré. Rosario, escúchame. Cuando estés en el pueblo, no contestes números desconocidos. Si alguien te pregunta por esta casa, di que no sabes nada. Si alguien te dice que me ha pasado algo, llama primero a Teresa en la oficina. Rosario palideció. ¿Alguien le quiere hacer daño, señora? Negué con la cabeza. Solo tomo precauciones. Rosario apretó el sobre. Le temblaban las manos. Señora Carmen, se lo repito. Ser buena persona no es ser tonta. No se da tanto que los demás piensen que no siente dolor. Aparte la mirada, temerosa de echarme a llorar. A las 10, el taxi para la estación de Atocha llegó. Acompañé a Rosario a la puerta. Doña Pilar, desde el salón, dijo con desprecio. Una simple criada y se toma vacaciones. ¿Quién va a cuidar ahora de Alejandro? Respondí suavemente. Son solo unos días. Suegra, en esta casa todo el mundo hace lo que le da la gana. No contesté. Cuando el taxi desapareció, sentí un ligero alivio. Al menos la persona más inocente estaba a salvo del escenario. Ese mediodía, comencé a tirar el anzuelo. Llamé a Teresa desde el salón, subiendo el volumen de mi voz a propósito para que doña Pilar me escuchara. Teresa, si el banco sigue presionando, tendremos que plantearnos vender los coches de la empresa. La parcela en la sierra también ponla en la lista de venta. Doña Pilar, que estaba pelando una naranja, se detuvo. Yo continué. No, este chalet lo mantenemos hasta el final.
Pero si el flujo de caja no mejora, no habrá más remedio. Primero tengo que salvar la empresa. A doña Pilar se le cayó la naranja. ¿Qué has dicho? Venda este shale. Colgué y me giré hacia ella con expresión agotada. Es el peor escenario, suegra. La empresa está en problemas. Se levantó enfurecida. Estás loca. Alejandro está aquí ingresado. ¿Y lo vas a vender? ¿Dónde va a vivir él? Bajé la cabeza. Yo tampoco quiero, suegra. Pero las deudas se acumulan. El proyecto de las Rosas no ha dado beneficios. El de Ibiza nos va a costar multas. Si no hay otra salida, tendré que priorizar la empresa. Doña Pilar me miró como si fuera el monstruo más grande del mundo. ¿Tu empresa te importa más que tu marido? Le contesté arrastrando las palabras. Si no hay empresa, ¿de dónde sacaremos el dinero para las medicinas de Alejandro? Eso la dejó muda. Por la tarde llegó Inés. Seguramente doña Pilar la había llamado, porque nada más entrar me miró con preocupación. Señora Carmen, he oído que su empresa tiene problemas. Estaba sentada a la mesa del comedor, rodeada de documentos que había desordenado a propósito. Sí, estoy desbordada. Quizá tengamos que vender los coches y los terrenos. Si no es suficiente, esta casa también. Inés se sentó frente a mí, con voz suave. Señora, debe tener cuidado. Si la empresa corre peligro de quiebra o embargo, primero debería asegurar los activos que tengan que ver con el señor Alejandro, sus gastos médicos y el derecho a permanecer en la vivienda, para que luego no haya complicaciones. La miré. Veo que entiendes de esto. Inés sonrió levemente. No entiendo de leyes, pero a menudo trato con pacientes cuyas familias pasan por situaciones similares. Fingí un suspiro. Estoy aterrada. Con Alejandro así, alguien tiene que representarlo, y yo ya no tengo cabeza para pensar. Inés se inclinó hacia mí al instante. Si confía en mí, déjeme ver los papeles. Conozco a un abogado, le puedo preguntar. El pez había mordido el anzuelo. Me levanté y cogí una carpeta azul del despacho. Era la carpeta trampa que Héctor había preparado. Por fuera parecía un documento de traspaso de activos por crisis financiera. Dentro, había papeles que requerían la firma o la huella dactilar de las partes interesadas. Y también incluía un reconocimiento formal del papel de Inés en la gestión de equipos y medicinas. Lo dejé en la mesa. Hice que mi mano temblara un poco a propósito. No entiendo qué parte se firma y qué necesita autorización. Alejandro no puede hacerlo. Por favor, échale un vistazo. Estoy agotada. Inés cogió la carpeta, sus ojos brillaron fugazmente. Intentó disimular, pero las comisuras de sus labios se elevaron. Claro, señora. Usted descanse. No piense más. Bajé la mirada, haciéndome la víctima. Gracias, de verdad. Ya no puedo más. Inés me puso una mano en el hombro. Estaba helada. Confía en mí. Miré su mano. Por dentro solo pensé. Si volviera a confiar en ti, pasaría a ser un personaje secundario en el teatro de mi propia vida. Esa noche entré en el cuarto de Alejandro. Seguía tendido, inmóvil. Me senté a su lado y le hablé en voz baja, como si me desahogara, pero lo suficientemente alto para que la cámara lo grabara. Alejandro, si la empresa no se salva, tal vez tendré que vender este chalet. Perdóname, no aguanto más. Sus párpados temblaron muy rápido. Si fuera antes, habría pensado que era un acto reflejo. Pero ahora sabía que era la reacción de alguien que teme perder su niña. Ajusté la manta. Tranquilo, consultaré con la doctora Inés. Confío en que ella sepa qué es lo mejor. Al salir, Inés seguía abajo en el comedor con la carpeta azul en su bolso. Doña Pilar caminaba de un lado a otro, nerviosa. Las miré desde la escalera. Por primera vez creían que yo había perdido el juicio. Mientras tanto yo, que tras 6 años y 7 meses fui atada con la cuerda de la culpa, finalmente había logrado atar otra cuerda a sus cuellos. A la mañana siguiente me reuní con Héctor. Sobre la mesa había otra carpeta azul idéntica a la que le di a Inés. Héctor la alineó frente a mí. Carmen, recuerda que esto no es un documento de traspaso de activos real. Es un señuelo para ver su reacción. Revisé el interior. Había una declaración donde la parte interesada afirmaba haber leído y comprendido el documento. Una sección donde se reconocía la labor de la doctora Inés en el equipamiento médico, y un espacio específico para su firma, que deberá ser validada por un abogado. ¿Y si de verdad pone la huella? Héctor sonrió levemente. Una persona a la que consideran casi en estado vegetal, pero que puede escuchar, entender instrucciones y poner su huella en el lugar exacto, y luego debatir sobre el contenido. En ese momento, su papel de paralítico empezará a romperse. Sonreí con ironía, como las roturas de sus calzoncillos. Héctor me miró un segundo y también sonrió. Esta vez, lo romperemos con tinta. Esa tarde llevé los documentos a casa luciendo desarreglada. Al ver a Inés en el salón, dejé la carpeta en la mesa. Inés, no entiendo esto.
Aquí dice que se necesita la autorización del interesado. Con Alejandro en su estado, no sé qué hacer. Inés la tomó y sus ojos se iluminaron. Tranquila, señora. Conozco a un abogado. Le pediré que venga a ayudarnos. Estos trámites cuanto antes mejor. Agaché la cabeza, la voz exhausta. Sí, por favor. Ya no puedo más. Confíe en mí. Esa noche, Inés apareció con un abogado sin escrúpulos que ella conocía, el señor Tony. Parecía muy educado y profesional. Seguramente él solo pensaba que estaba ayudando a una familia en apuros. Inés nos presentó. Yo puse cara de confusión. Muchas gracias, señor Tony. De verdad, estoy atascada. Doña Pilar estaba impaciente. ¿Qué se puede hacer? Hacedlo rápido. Me duele la cabeza de ver tanto papel. Subimos a la habitación de Alejandro. Seguía tendido. Inés se inclinó con dulzura. Alejandro, la señora Carmen y yo necesitamos tu aprobación en unos documentos para proteger tu derecho al tratamiento, ¿de acuerdo? Las palabras sonaban tan sinceras. El abogado leyó el contenido rápidamente. Héctor había redactado las frases con mucho cuidado. No destacaba nada sospechoso. Inés le puso un bolígrafo en la mano y se la guió con suavidad. Justo en ese momento Alejandro abrió los párpados. Muy rápido, pero visible. Inés se detuvo un momento y luego le susurró. Solo sigue mis pasos. Los dedos de Alejandro se tensaron a propósito y trazaron un garabato en la casilla correcta. No fue el movimiento inerte de un inconsciente, sino uno coordinado. La cámara en el enchufe lo estaba grabando todo. Yo estaba en un rincón, apretando el borde de mi chaqueta. Doña Pilar suspiró aliviada. Inés se mordió el labio como quien acaba de ganar la lotería. El abogado recogió los papeles y se despidió. Él no sabía que la única persona en esa sala que realmente necesitaba explicaciones era a quien creían estar engañando. Esa noche no dormí en casa. Me quedé en el coche, aparcada a unas manzanas de distancia. La pantalla de mi móvil mostraba la cámara en directo. Héctor me acompañaba mediante una llamada segura. Solo me dijo, mantente tranquila. No vuelvas ahora. Cerca de la medianoche, hubo movimiento en la habitación de Alejandro. Se levantó sin ayuda de nadie. Caminó hasta la mesa, cogió la carpeta azul y leyó los papeles con rapidez. Su rostro, bajo la luz, ya no mostraba signos de enfermedad, solo enfado. Inés, ¿acaso no lees las cosas antes de hacerme poner la huella? Inés salió desde la puerta del armario empotrado. Ya llevaba camisón. Sí las leo. ¿Qué pasa? Alejandro tiró la carpeta al suelo. Aquí hay una cláusula que te reconoce como consultora de compra de material, y otra de aprobación del contenido. ¿Te quieres meter tú sola en una trampa? Inés palideció. Tú me dijiste que acelerara el proceso. Acelerar no significa ser idiota. Inés le gritó, con la voz temblorosa. No me eches toda la culpa a mí. Las medicinas infladas, las empresas falsas, la fundación de caridad. Si no hubieras estado de acuerdo, ¿habría podido hacerlo yo sola? Sentada en el coche, mis manos estaban heladas. A través del auricular, Héctor susurró. Suficiente. Esta parte es vital. Miré la pantalla. El hombre al que alguna vez cuidé como a un bebé ahora estaba de pie, discutiendo y calculando. Ya no había debilidad, no había confusión, su verdadera cara había quedado al descubierto. Guardé la grabación. Un segundo después, Héctor me mandó un mensaje. Vete a tu apartamento. No vuelvas a esa casa. Esta noche. Arranqué el coche y dejé la urbanización. Las farolas pasaban como ráfagas de cuchillos. Media hora después, Héctor me llamó con voz serena. A partir de ahora, ya no tienes que demostrar que estás cuerda, Carmen. Serán ellos los que tengan que demostrar su inocencia. Paré en el arcén y apoyé la frente en el volante. Tampoco lloré esta vez. En el fondo de mi ser, sentí que una puerta acababa de cerrarse a mis espaldas y otra nueva empezaba a abrirse frente a mí. A la mañana siguiente hice exactamente lo que Héctor me indicó. No volví para pelear. Fui al despacho del abogado. Firmé la denuncia oficial y entregué todas las pruebas reunidas. Héctor revisó el informe antes de que yo firmara. Carmen, esto es una denuncia por presuntos delitos, no una condena. Entregamos las pruebas para que la autoridad competente investigue. Asentí. Me miró fijamente. Esta noche tienes que estar completamente tranquila. Necesitamos testigos objetivos. Esbocé una media sonrisa. Después de 6 años y 7 meses interpretando a la esposa que confía, podré soportar una noche más. Por la tarde llamé a la administración de la urbanización, indicando que quería revisar el sistema de alarmas contra incendios y la seguridad eléctrica del chalet. La excusa era muy lógica. Había un enfermo postrado mucho tiempo y demasiados equipos médicos conectados. También pedí al jefe de seguridad de la urbanización, don Arturo, que asistiera con sus guardias como testigo.
Por la noche, llegaron los técnicos. Doña Pilar, al verlos, se enojó al instante. La casa está tranquila. ¿Qué problemas te estás inventando ahora? Le respondí con calma. Solo es una revisión eléctrica, suegra, por si hay cortocircuitos. Inés, desde la escalera, me miró con suspicacia. ¿Tardarán mucho, señora? Muy poco. Solo revisarán el sótano y el cuadro principal. Aproximadamente a las 01:40 de la madrugada, un técnico activó el detector de humo del sótano. Un humo frío y tenue llenó el suelo, suficiente para disparar el sensor. La sirena sonó ensordecedora. Salí corriendo al pasillo y grité. «Hay humo en el sótano. Don Arturo, Alejandro sigue arriba». El presidente ordenó de inmediato a los guardias de seguridad. «Comprobad el segundo piso. Prioridad a la habitación del enfermo». Doña Pilar salió de su cuarto aterrorizada. «¿Qué? ¿Fuego? ¿Y Alejandro?» Corrimos a la segunda planta. El guardia golpeó la puerta del cuarto. «Señor Alejandro, abra la puerta». No hubo respuesta. Saqué la llave de repuesto. Hice temblar mi mano a propósito. La puerta se abrió. La cama médica estaba vacía, la manta apartada, la almohada hundida y el gotero tirado a un lado. Doña Pilar se quedó blanca. «Alejandro. ¿Dónde está Alejandro?» Nadie contestó. Don Arturo miró la cama vacía y luego me miró a mí. El guardia de seguridad también estaba paralizado. Alguien a quien toda la urbanización conocía como paralítico durante años, desaparecía repentinamente al sonar la alarma. En ese preciso instante, desde el chalet de al lado, se escuchó un fuerte portazo. Todos giraron la cabeza. Alejandro salió corriendo por la puerta lateral de la casa contigua, vistiendo su pijama de seda. Llevaba zapatillas de cuero en los pies. Detrás de él, Inés corría sujetándose el vientre. Todo el jardín se quedó en silencio. Solo el viento soplaba. La sirena aún aullaba, pero en ese momento, escuché claramente cómo alguien contenía la respiración. La señora Rosa, la vecina de enfrente que había salido por el alboroto, murmuró. «Madre mía, para estar paralítico corre más rápido que yo cuando voy al mercadillo». Nadie se rió. Alejandro se detuvo al verme a mí, a don Arturo, a los guardias y a los vecinos asomados. Su rostro pasó del pánico a la ira. «Carmen, ¿qué significa esto?» Lo miré. Por primera vez en más de 6 años, ya no me sentía pequeña frente a él. Respondí con lentitud. Estaba revisando la seguridad de la casa, pero parece que mi paciente decidió salir al jardín. Inés se agarró al brazo de Alejandro con los labios temblando. «Señora Carmen, esto es un malentendido». Me giré hacia ella. «No me vuelvas a llamar señora». Doña Pilar bajó tambaleándose al jardín. Miró a su hijo de arriba a abajo. Abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Don Arturo preguntó con firmeza. «Señor Alejandro, ¿cómo ha podido pasar de su habitación a la casa de al lado?» Alejandro no contestó. Yo pasé junto a él y subí directo al segundo piso. Todos me siguieron. Me detuve frente al armario empotrado, posando la mano en el borde. Mi voz era tan calmada que me sentí extraña a mí misma. «Si quieren saber por dónde pasó, solo abran esto». «Carmen», gritó Alejandro. No me giré. «¿Por qué? ¿Tienes miedo?» Si todo estuviera en mi mente, esto sería solo un armario normal. Miré la puerta que ocultó una gigantesca mentira y le dije a los guardias y a don Arturo. «Por favor, sean testigos». Presioné el borde de madera a la derecha. La puerta se deslizó. Una corriente de aire frío desde el estrecho pasillo me dio en la cara. Olía a encierro, a aceite lubricante y al mismo perfume que había sentido en la camisa de Alejandro. Todos jadearon. Doña Pilar se apoyó en la cama, pálida como un muerto. Hablé en voz baja. Este es el camino que Alejandro recorría cada noche. Entré al pasillo. Todos me siguieron. La casa de al lado estaba iluminada. Sofás, minibar, botellas de vino, cosméticos, ropa de hombre y de mujer, vitaminas prenatales, aparatos de fisioterapia, todo estaba allí, desnudo como una bofetada. Poco después llegó Héctor junto al señor Morales, entregó un informe preliminar a don Arturo y pidió a todos que no alteraran la escena. Yo abrí mi bolso. Delante de todos saqué las pruebas. El USB con las grabaciones, el informe financiero, los mensajes impresos y los 3 calzoncillos envueltos en plástico. Levanté el calzoncillo con el hilo verde roto. Estos 3 calzoncillos se han roto en el mismo lugar. En el riel de esa puerta secreta hay un tornillo suelto. Cada vez que Alejandro pasaba, se enganchaba allí. Don Arturo se inclinó para verlo. Un detalle diminuto, pero contundente. Miré a Alejandro. Este pequeño agujero en tu calzoncillo es mucho más sincero que todas las lágrimas que tu familia derramó por mí. Inés rompió a llorar de repente. Fue Alejandro quien me obligó.
Él dijo que usted tenía mucho dinero. Dijo, dile que hay esperanza y ella lo firmará todo. Alejandro se giró hacia ella. Cállate. Esas empresas eran de tu familia. Tú inflabas los precios. Si yo no fingía estar enfermo, ¿acaso podías hacerlo tú sola? Inés gritó. Tú estabas tumbado ahí mientras tu madre la insultaba y ella te transfería el dinero. Incluso te reías de ella. Doña Pilar casi se desmaya. Alejandro, hijo. Alejandro miró a su madre y luego a mí. Carmen, esto tiene una explicación. Tenía miedo de que me dejaras si sabías que me había recuperado por completo. Lo miré durante un largo rato. Antes, si él tosía una vez, yo entraba en pánico. Ahora, estaba ahí de pie suplicándome, y en mi corazón ya no había ni un solo latido de compasión. Le contesté. No tenías miedo de que te dejara. Tenías miedo de que te cerrara la cartera. Doña Pilar cayó de rodillas de repente. Carmen, me equivoqué. Yo solo quería un nieto. Di un paso atrás. Querer un nieto es natural. Pero usar mi culpa para presionarme durante más de 6 años fue una crueldad. Y saber todo esto y callarse fue aún peor. La mujer agachó la cabeza, sin palabras. Después de aquella noche, todas las pruebas fueron entregadas a las autoridades competentes. No juzgué a nadie, solo dejé que la justicia siguiera su curso. Presenté la demanda de divorcio. Ese chalet en Pozuelo, el lugar que me había hecho sentir en deuda de por vida, ya no era mi casa. Era el escenario de un crimen. Me marché, llevándome a Rosario conmigo, a vivir en un apartamento más pequeño, pero mucho más luminoso y limpio. Unos años después, abrí una pequeña tienda de tés y flores en Asturias. Una mañana, mientras la niebla bajaba por las montañas, escuché que Alejandro había fallecido debido a complicaciones de salud que se agravaron de verdad por haber abandonado su tratamiento real durante tanto tiempo y por el estrés de los juicios. Inés perdió su licencia médica para siempre, incapaz de volver a ponerse una bata y pronunciar palabras honorables. Doña Pilar perdió todo su prestigio ante sus allegados. No me reí, ni lo celebré, simplemente miré por la ventana hacia el verde de las montañas. Esa mañana, me preparé una taza de té de jazmín, y por primera vez en muchos años, su sabor